ante todo, darles las gracias por la oportunidad de compartir esta información y poder quizá ayudar a simplificar todo el proceso de presentación de la conciliación fiscal. Entonces voy a compartir la información para que podamos ir viendo las normas especialmente y luego el formato como tal. Entonces, respecto a la conciliación fiscal, lo primero, ¿ya se está viendo la imagen? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces, si alguien tiene el micrófono abierto, por favor que lo cerremos. Muchas gracias. Entonces, digamos que la conciliación fiscal, a modo de recorderis, pues ella es una herramienta de trabajo que ha venido por muchos años utilizándose, que anteriormente se utilizaba a partir de desde la norma contable, el 2649, pero que con la reforma tributaria del 2016, la ley 1819, la incorporó al estatuto tributario en el artículo 772-1. Esencialmente ese artículo lo que dice es que las entidades que obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes del impuesto sobre la renta, deben llevar un sistema de control de diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del estatuto tributario. Entonces, una pregunta que estaba mirando ahorita es que quiénes están obligados a presentar a llevar y a presentar conciliación fiscal. Entonces, a llevar básicamente todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta, y donde se van a identificar las diferencias que surjan entre los dos sistemas, entre los dos marcos normativos, entre el contable y el tributario. Tiene ese artículo 772-1 fue reglamentado por el decreto 1998, que le adicionó la parte séptima al decreto único tributario 1625, en el que hace algunas precisiones, y entre esas precisiones pues está el que es obligatorio llevar la conciliación fiscal o llevar el control de diferencias en los casos en los que las diferencias se originen en diferencia de reconocimiento o medición contable. Si la diferencia es netamente por efectos de alguna limitación fiscal, pero no está orinada en diferencias de aplicación de concepto contable y tributario, no sería indispensable. Sin embargo, frente al gran grueso de las compañías, pues muy seguramente se va a requerir llevar este control de diferencias. A modo de recorderis, este decreto 1998 pues, estableció dos elementos. Un primer elemento es un control de detalle, que es el que autónomamente cada contribuyente puede implementar en su compañía, y donde va a llevar el registro de esas diferencias que se están generando, de tal manera que podamos tener la correlación entre el registro contable que origina la diferencia y el efecto fiscal que tiene, y poder hacer la validación de qué originó esa diferencia. Y el otro componente es el reporte de conciliación fiscal como tal, que es el 2516, que en la práctica pues es un resumen de la información contable financiera por una parte, y por la otra parte pues el resumen de lo que tenemos acá en este control de detalle. Entonces aquí este decreto de 1998 indica que en principio pues todas las entidades deben llevar conciliación fiscal, solo que algunos están en la obligación de presentarlo a través de la plataforma, y los demás contribuyentes lo deben conservar en sus oficinas, de tal manera que el día que la entidad por alguna razón lo solicite, bien sea en un requerimiento ordinario, por ejemplo, o en una visita de auditoría, lo suministre. ¿Quiénes están en la obligación de presentarlo? Los contribuyentes que tengan ingresos brutos en el año superiores a 45.000 VTs. Y que para este año son 1.600, bueno, me olvidé el detalle, en la cifra ahorita en el prevalidador tiene la cifra exacta, son 1.600 algo de millones de pesos para este 2020. Esto respecto de manera general, la conciliación fiscal. Ahora,
Respecto a la presentación, las fechas de presentaciones, entonces la resolución 071 del 2019 había establecido que el plazo para presentar es la fecha de vencimiento de la declaración, de acuerdo al plazo, a la fecha que el gobierno haya fijado para efectos de la presentación de la declaración de renta, y que la conciliación se presenta antes de presentar la declaración. Sin embargo, es importante anotar que este proceso aún se mantiene separado, es decir, que la conciliación no genera de inmediato la declaración de renta, sino que por una parte se presenta la conciliación y luego hay que entrar al servicio de diligenciamiento a hacer la presentación de la declaración de renta. Pues eso de alguna manera nos facilitó un poco el proceso para poder por este año separar las fechas de vencimiento, y entonces se emite la resolución 27 en la que le agrega un parágrafo transitorio a ese artículo tercero de la resolución 71, en la que, como lo decía la doctora Cecilia, amplió el plazo para presentación de las personas jurídicas y asimiladas hasta el 28 de mayo de 2021. Aquí vale la pena insistir en la precisión, son todas las personas jurídicas y asimiladas, independientemente de la calificación. Por esa razón, los grandes contribuyentes también tienen el plazo hasta el 28 de mayo del 2021, y el de las personas naturales y asimiladas calificadas para el año 2021 como grandes contribuyentes hasta el 9 de agosto del 2021. Aquí es importante anotar que para las personas naturales el formato es distinto. El formato que se aplica es el 2517, que obviamente tiene toda la estructura alineada con el formulario 210, que como sabemos, pues él tiene la cedulación. Entonces, el formato que está en este momento disponible es el que utilizan las personas jurídicas y los no residentes, que es el anexo del 110, hay plazo hasta el 28 de mayo. Es importante también mencionar que en este momento la plataforma ya está habilitada para presentar. Entonces, quien considere o tenga la información ya lista y considere hacer la presentación simultánea con la declaración de renta, no hay ningún inconveniente, y queda ya la plataforma. De hecho, ya hay gran cantidad de conciliaciones que se han recibido. Respecto al formato, al reporte como tal, tal vez importante señalar que cuando se descargue el reporte de la plataforma, él está en prevalidadores, lo instalemos. Al instalarlo, en mi caso yo lo instalé aquí en la unidad C de mi equipo, me generó una carpeta que pues yo le conservé el nombre que trae por defecto el prevalidador. Este nombre no es absolutamente necesario conservarlo, pero el punto es que sí debo crearle una carpeta, y donde está el archivo que me genera el XLSM, que es el formato Excel para generar el XML, donde está esa carpeta también tenga esta carpeta de salida, porque en esta carpeta de salida es donde se va a guardar el XML que voy a ir a presentar a la plataforma. Si no tengo esta carpeta de salida, es decir, si este archivo Excel lo ejecuto desde otra carpeta, me va a generar error y no voy a lograrlo, no voy a poder hacer la presentación. No voy a poder generar el XML, y por supuesto pues no voy a poder hacer la presentación. Y así le podemos contestar al contribuyente. Disculpe, doctor Gerardo. Doctor Gerardo, nos informan a través del chat que tenemos de pronto una interferencia en el micrófono. De pronto hay un sonido que no está permitiendo escuchar bien la conferencia. Entonces, no sé, de pronto si podemos corregir un poquito. Gracias. Es como sonido ambiente de pronto en el espacio en donde estás. Que se escucha un poquito. Muchas gracias, qué pena. Ahí apagué algo de música que estaba muy al fondo. No sé si mejoró. Muchas gracias. Quizá ya mejoró un poquito. Claro que sí. Bueno, reiterando, les insistía en el tema de que al descargar el prevalidador se mantenga la carpeta que se genera, y desde donde esté ejecutando el Excel,
pues mantenga esta carpeta salida, que es donde va a generar el XML, y desde ahí poderlo cargar. Si no lo dejo dentro de la carpeta, o mejor, desde la carpeta que donde estoy tengo el archivo Excel, no tengo la carpeta salida, pues no me va a permitir generar el XML. Cuando descargo el prevalidador, él también me descarga 4 formatos en PDF. Uno es la guía para el cargue en la plataforma, para la presentación del archivo de XML. Otro es la guía para diligenciar el prevalidador. Y este archivo, que se llama Ver Ayuda, es el anexo 3 de la resolución, que se refiere a las instrucciones para el diligenciamiento como tal del formato. El archivo XML, pues ya es mejor, el prevalidador como tal, el Excel como tal, es este. Entonces aquí vamos a ingresar a él. Aquí trae también las observaciones de quienes están obligados, a la información general relacionada con la conciliación fiscal, y aquí se indica también quienes están obligados a hacer la presentación. La primera pantalla que me aparece es la que denominamos carátula, y entonces aquí voy a tener que identificar las tarifas o tarifa a la que voy a tributar, a la que yo tributo. Esta selección de tarifas es importante porque con base en ella me habilita las columnas en la hoja, en el anexo 3. No me deja pasar si yo no he diligenciado al menos una tarifa, y si no he respondido las preguntas. Básicamente las preguntas son datos que nos sirven de referencia para poder interpretar la información que viene dentro del prevalidador. Realmente es un ejercicio sencillo de decir sí o no. Pero entonces hay mucha revocatoria. Aquí ese sí lo que me está indicando es que yo tengo moneda funcional distinta al peso colombiano, entonces me habilita la columna correspondiente. Una vez he diligenciado las preguntas, entonces habilito complementos y voy a ir a diligencia penal. Una vez he respondido, he seleccionado la tarifa y habilito complementos, pues voy aquí a las secciones que tengo para diligenciar. Una sección H2 es la de patrimonio, el estado de situación financiera patrimonio, donde voy a registrar todos los datos referentes por el lado contable al activo pasivo. Le voy a registrar las diferencias menor o mayor valor fiscal para que el prevalidador me genere el valor fiscal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1.000.000 de pesos en equivalente al efectivo, puede ser que no tenga efecto de conversión, pero por alguna razón yo tenga que llevar como menor valor 500.000, por decir algo, y tenga que llevar como mayor valor 7 millones, colocar simplemente una cifra. Entonces el sistema lo que me va a llevar a la declaración de renta es el valor fiscal, que en este caso serían los 7.500.000. ¿Tiene algunos controles? Sí, el prevalidador tiene algunos controles. Por ejemplo, si aquí trato de ingresarle un valor negativo, él no me lo va a permitir. Si aquí trato de reducir el valor contable en una cifra mayor, pues no me la va a permitir, porque no tiene sentido, me generaría un valor negativo. El prevalidador, lo mismo que en versiones anteriores, él está resaltando en colorcitos los errores. Aparte de eso, pues cuando trate de generar el XML, no lo va a permitir. Luego tengo la otra sección, que es la de ingresos, que me genera la utilidad o renta líquida. Entonces, por una parte, pues tengo el dato contable, en el que puedo registrar los ingresos, costos y deducciones, ingresos, costos y gastos, y por la parte fiscal, pues me va a generar el valor que va a ir a la declaración de renta. Entonces, el esquema es muy similar al que tengo. El esquema es muy similar al que tengo en H2, en patrimonio. Registro el valor contable.
puedo disminuirla si hay algún ingreso que no tiene efecto fiscal en este año y en este momento, entonces puedo disminuirla. E igualmente, lo mismo, la cifra no puede ser mayor al valor contable. Y puedo adicionarlo. Y puedo adicionarlo en la medida que lo requiera. Aquí en la parte derecha habilita la tarifa o tarifas con las que yo estoy, con las que voy a tributar. En este caso, como le seleccioné solamente la tarifa general, él automáticamente me traslada a la columna del valor fiscal, me lo traslada a la columna de la tarifa con la que voy a tributar. Si yo he seleccionado varias tarifas, tengo que desagregar estos 1.200, tendría que desagregarlos manualmente en cada una de las tarifas que corresponda. Ese es básicamente el ejercicio que se realiza, es el mismo modelo que se utilizó en los años anteriores. Los cambios que tuvo este formato respecto al del año anterior está referido, uno de los cambios está por acá en la parte de dividendos, que se cambiaron las etiquetas. Anteriormente, recordemos que los dividendos tributaban al 15%, entonces aquí este año se ajustó la tarifa al 10%, como lo indicó la norma. Luego viene la sección de costos y gastos. El prevalidador genera la renta líquida, la pérdida, la ganancia de utilidad contable o la pérdida de ganancia o la renta o pérdida líquida en el caso del valor fiscal. Luego viene la sección de clasificación de diferencias entre permanentes y temporales. Aquí vuelve a generar la renta líquida, él compara las dos rentas líquidas, si no coinciden va a generar error, no va a permitir generar el XML. Y de aquí en adelante viene ya la liquidación de la declaración como tal. Esto no cambió, pues está realmente alineado al formato 110. El otro cambio que tuvo este prevalidador es que por acá una certificación de deuda. Y Sandra dice que se agregó, ahora me perdí. Por acá se agregó un renglón para traer el crédito fiscal del artículo 261 raya 1, 261 raya 1. Es la fila 543, crédito fiscal para inversiones en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, que implementó la ley 1955 del 2019 y que básicamente lo que dice es que se genera, por esas inversiones se genera un crédito fiscal que el contribuyente puede compensar con otros impuestos. Y entonces se habilitó esta casilla para que aquí se registre ese crédito fiscal y pueda ser usado en la compensación, no solo de esta declaración, sino que el saldo a favor que se genere acá lo puede compensar con los demás impuestos. Eso lo precisa el decreto tal vez, resolución del decreto 1011 del 2019-2020, no recuerdo exactamente la fecha. El otro ajuste que trae es que aquí en las ganancias ocasionales, por efectos del artículo 772, estableció que en algunos procesos de insolvencia, tanto los que vienen por la ley 1116 como por el decreto 560, estableció que ciertas rentas que se generen en esos procesos de insolvencia tienen tratamiento de ganancia ocasional y no de renta líquida, no de ingreso ordinario. Entonces, en ese sentido, se habilitaron estos dos renglones, la fila 516 y la fila 517, el 516 para registrar esos ingresos, y la 517 para registrar cuando el contribuyente tiene pérdida líquida de periodos anteriores que desea cruzar con estos ingresos grabados, tal como lo permitió la norma en ese decreto 772. Realmente estos son los únicos cambios que tiene
este formulario respecto a los años anteriores. Entonces, pues yo creo que no nos detengamos mucho acá. Sección cuarta, donde se registra el activo y el pasivo por ingreso diferido, no tiene cambio alguno, viene similar al que se diligenció el año anterior. Trae la sección para los activos por créditos tributarios que se tengan. El detalle de la compensación de pérdidas fiscales, similar al año anterior, y el detalle de la compensación por exceso de renta presuntiva, igual, tal cual se manejó el año anterior. La sección 5 se detalla la facturación, entonces aquí básicamente lo que queremos, estos son de información netamente contable. Acá no estamos trabajando con cifras fiscales, sino con base en la información contable. Aquí básicamente lo que queremos entender, o lo que nos ha permitido este formato de entender, es cómo es la relación entre la facturación que se está emitiendo en el periodo respecto a los ingresos. Recordemos que la norma financiera se desprende un poco. Para la aplicación del concepto de devengo se desprende un poco del formalismo del documento que soporta la transacción, y entonces hay eventos en los que surge la obligación de reconocimiento del ingreso antes de que se facture, o lo contrario, se factura pero no necesariamente surge la obligación de reconocimiento del ingreso. Este reconocimiento del ingreso, por efectos del artículo 27 del Estatuto Tributario, en la medida que esté la obligación de reconocer el ingreso contablemente, pues también él va a ser reconocido fiscalmente. Entonces, por esa razón surgió la necesidad de implementar este formato para poder entender esa diferencia entre el momento de la generación o de la emisión de la factura versus el momento del registro del devengo del ingreso en materia contable, y obviamente entendemos que este impacta la declaración de renta con los ajustes y exclusiones que explícitamente tiene el artículo 27 del Estatuto Tributario. Acá es este formato de la sección de activos fijos, no tuvo ninguna modificación, está tal cual el del año anterior. El formato, resumen, es un formato que me muestra la información contable y financiera de tal manera que yo pueda, de manera simplificada, poderlo comparar con los estados financieros y validar si la información me está quedando consistente o no. Estas son las 6 secciones que las 6 secciones que se diligencian. Luego, para generar el archivo XML, regreso a la carátula. Y entonces aquí en la carátula tengo la posibilidad de visualizar la simulación de la declaración. Esta es una simulación, no tiene nada que ver con el borrador que se genera en la etapa de diligenciamiento a través de la plataforma. Esta pues va a servir de referencia para efectos de ir a diligenciar la declaración como tal. Volvemos por acá a la hoja principal. Y entonces aquí ya lo que nos habilita es la generación del archivo XML. Por aquí ya ingreso a generar el XML, obviamente no me lo deja generar porque tengo algunas cifras inconsistentes, creo que en la hoja 2. Quería, alguna cifra dejé por acá. Bueno, permítanme. No, quería mostrarles quería mostrarles indicarles la generación del XML, especialmente indicarles que al generar el XML no se requiere modificar absolutamente nada, lo se puede dejar, salvo el número que le corresponde al envío. El resto se puede dejar exactamente igual, a pesar de que a pesar de lo que pretenda es corregir el anterior. ¿Por qué razón? Porque siempre que vaya a
hacer una nueva presentación, la debo hacer como una presentación nueva. O sea, aquí no se aplica el concepto de corrección como sí se aplicaba anteriormente el 1732. Esto es importante porque en algunas ocasiones nos han preguntado que cómo se presenta la corrección o han intentado hacer la corrección y resulta que lo intentan subir como corrección y el sistema no se lo va a permitir. Siempre ingréselo como una nueva presentación. Legalmente y pues para efectos legales y desde la perspectiva del sistema, siempre también se va a tomar el último que se haya presentado. Es decir, que el último que presente me va a reemplazar los anteriores, a pesar de que en la presentación siempre lo haya seleccionado como nueva presentación. Insisto en que es necesario tener claro esto porque esporádicamente nos surgen inquietudes y a veces se briega tratando de subirlo como corrección y obviamente la plataforma no lo va a permitir. El error que me está mostrando acá es porque yo tengo registrados unos ingresos y me falta en H3 en la hoja de ingresos y ingresos como tal, yo registré los ingresos, pero esas diferencias que yo tengo allá no las he clasificado en la parte de diferencias temporales. Entonces, por esa razón, las dos rentas líquidas que se me generan ahí no son exactamente iguales, por eso me está generando dificultad inconsistencia al momento de intentar generar el archivo XML. Esta es la guía del usuario para diligenciar el prevalidador. Y aquí en la primera parte pues trae toda la descripción de cómo debo hacer la instalación para que se me habilite la ventana complementos. Y más adelante ya empieza a detallar algunos errores. Este es muy básico y muy apuntándole a los errores o a las circunstancias que puede implicar fallas en el diligenciamiento del prevalidador y la generación del archivo XML. Todo esto sigue siendo la forma de configurar para que la ventana de complementos se habilite. Y aquí sí ya empieza el detalle de lo que es el diligenciamiento. Digamos, aquí a destacar es que él está mencionando cuáles son los errores que se presentan y pues obviamente indica la forma de solucionarlos. Trae algunas especificaciones, dice que se debe diligenciar sin decimales, lo mismo que en los años anteriores, sin decimales, sin separadores de miles, sin aproximaciones a miles, sin puntos, separadores, letras ni caracteres especiales y que los valores deben ser en pesos colombianos. Y de aquí en adelante pues ya trae algunas especificaciones adicionales, como la que vimos, por ejemplo, ahorita de tratar de ingresar un número negativo, la formulita de que el valor contable más el efecto de conversión menos el valor fiscal debe ser mayor a 0, no tendría sentido que vuelva un valor negativo, y así sucesivamente cada uno de los elementos. El otro documento que tenemos es la guía de cargue de presentación de ese archivo XML en la plataforma. Entonces, básicamente lo va llevando a uno paso a paso. Entonces, el primero es que tengo que ingresar, loguearme con mi usuario. Una vez me he logueado con mi usuario, voy a presentación de archivo, a la presentación de información. Voy a colocar el archivo. Selecciono la versión del 2516, que en este caso es la versión 4, y aquí en la parte derecha se indica que es el año 2020. Aquí se indica que es el año 2020. Luego busco el archivo, acá me indica el número de consecutivo que debe traer. Si este consecutivo no lo genere desde el XML, desde el prevalidador, le puedo cambiar el nombre para subirlo. Luego tomo aquí no requiero firmar, solamente lo coloco y ya, no requiere firma. Aquí copio ese nombre del archivo para luego ir a colocar el archivo en la bandeja de entrada. Entonces voy a diligenciar la solicitud de envío de archivo. En la siguiente acción es diligenciar la solicitud de envío de archivo.
el sistema entonces me lleva a esta ventana donde le voy a indicar que el año que estoy diligenciando es el 2020, que el año que voy a presentar es el 2020. Le coloco el nombre del archivo que acabo de subir, que acabo de colocar. Le indico que la cantidad de archivos es 1 y le indico que la cantidad de registros es 1 y luego le digo solicitar. Aquí al decirle solicitar, el sistema me pregunta que si deseo guardar la solicitud, le digo que sí. Al decirle que sí, entonces el sistema me habilita la firma. El procedimiento de firma es similar a todo el procedimiento general, no hay ningún cambio. Sin embargo, la guía pues va indicando paso a paso el proceso de solicitar la clave y ir a buscarla en comunicaciones y traerla. Una vez lo he firmado, entonces me aparece este cuadrito donde me dice que la solicitud ha sido firmada. Sí, ya me aparece. Aquí hago un comentario que y una situación que se presentó para este año es la siguiente. Nosotros el 29 de marzo liberamos una versión del prevalidador estructurado tal como estaba inicialmente el formulario 110. Sin embargo, ese formulario 110 fue necesario hacerle una modificación. A raíz de esa modificación también fue necesario ajustar el prevalidador. El prevalidador, entonces, al generar la nueva versión del prevalidador, cambió la estructura. Eso hizo que la estructura del XML que se genera con el prevalidador, que inicialmente se liberó el 29 de marzo, cuando se intente presentar, no lo permite. El error lo genera acá en este momento, es un error 5003, y básicamente lo que dice es que la estructura del XML no coincide. Cuando se presenta ese error, la solución es descargar el prevalidador que está en este momento en la página web disponible, generar el XML con este nuevo prevalidador y ahí ya este error no debe presentarse. Recordemos que el prevalidador no tiene la función de cargue XML como si lo tenía el 1732. Sin embargo, este prevalidador tiene la función de copy-paste, lo cual disminuye la necesidad de tener que estar transcribiendo las cifras, sino que solamente los puedo tomar del otro Excel que tenga a la mano y trasladarlos mediante la función de copy-paste. Esto para simplificar. Una vez he realizado la firma, entonces el sistema me genera el formato 1006, inicialmente con la marca en trámite. Luego de unos minutos, el sistema valida ese archivo XML y indica el resultado que se obtenga. Si el resultado es exitoso, entonces esta marca de agua cambia a recibido. Si el resultado no es exitoso, permanece la marca de agua en trámite. ¿Dónde veo el resultado de esa conciliación que presenté después de la validación? Acá entrando por la opción consulta, reportes, conciliación fiscal. Entonces ahí ingreso, digito el año que voy a consultar, y le digo consultar y él me va a mostrar el listado de las conciliaciones que haya presentado, si he presentado varias, y me muestra el resultado. Entonces, si no fue exitoso, quedó con errores, aquí me va a mostrar el archivo, me va a indicar que está con error y me permite descargar el archivo de errores. Ese archivo de errores abre con cualquier herramienta. Sin embargo, con los navegadores de Internet es mucho más claro, porque es una estructura XML, es mucho más claro para leerlo. Si la presentación fue exitosa, entonces aquí me aparece el archivo Excel con la conciliación que presenté. Él me la devuelve en formato Excel. Es igual, esto no ha cambiado respecto a las presentaciones anteriores.
ahí no hay ningún cambio, por lo tanto no hay novedad en este sentido.